Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sammy Ramírez del grado 11.2. El día de hoy les voy a dar una pequeña introducción sobre la práctica del laboratorio llamada las composiciones físicas y químicas de los compuestos aromáticos. ¿Qué son los compuestos aromáticos? Los compuestos aromáticos son moléculas cíclicas establecidas con propiedades desiguales e únicas. Son muy importantes para la química orgánica y para la industrialización o muchas industrias. ¿Cuáles son los compuestos aromáticos que vamos a trabajar en esta práctica? El naftaleno, benceno, anilina y tolueno. Primero, antes de comenzar con el experimento, planteamos una hipótesis que eso nos sirvió como base para guiarnos con las observaciones. La hipótesis dice: los compuestos aromáticos presentan diferentes propiedades físicas como olor, color, estado físico y textura. Es probable que no se disuelvan en agua, pero sí en otros solventes como la acetona, porque tienen estructuras similares. Además, al mezclarlos con otras sustancias como ácidos o agua de bromo, podrían cambiar de color o formar nuevos compuestos, los cuales nos ayudan a entender su comportamiento químico. Compañeros, el día de hoy les vengo a exponer sobre nuestro informe de laboratorio y les vengo a aclarar el desarrollo, que son los procedimientos. Vamos a empezar con nuestro procedimiento número 1, el que dice que tomemos una muestra de cada uno de nuestros elementos y lo pongamos en un tubo de ensayo. En este caso podemos observar 1 mililitro de benceno, 1 mililitro de tolueno, 1 mililitro de ácido benzoico, 1 mililitro de naftaleno y 1 mililitro de nialina. Pasando al segundo procedimiento, en este le agregamos 1 mililitro de agua a cada uno para poder observar su grado de solubilidad. En este caso tenemos el benceno, el tolueno, el naftaleno, el ácido benzoico sí es soluble. Lo que pasa es que en este caso la foto fue reciente, apenas se le echó el agua. Tiene un color así también como un color anaranjado, fue gracias a la anielina, pero el ácido benzoico sí es soluble, sí se revuelve constantemente por cierto tiempo y la anielina también es soluble. En este caso, en el procedimiento número 3 dice que hagamos una tabla de nuestros procedimientos, pero ahora con éter y con acetona. En este caso, pues podemos observar el reactivo, si es soluble o insoluble. Pasando al procedimiento número 5, dice, en un tubo de ensayo coloca 1 mililitro de bromo, 1 mililitro de tetracloruro de carbono y agrega 1 mililitro de benceno. En este caso nosotros no tuvimos 1 mililitro de bromo, ya que en nuestro laboratorio no teníamos ese químico, por así decirlo, entonces solo trabajamos con 1 mililitro de tetracloruro de carbono y 1 mililitro de benceno. En el procedimiento número 7, este lo hizo nuestro director, que en este caso se tomaron 3 gotas de benceno en una cucharada de combustión y la acercamos al fuego. En este caso pudimos observar que nuestra llama era de un color amarillo intenso, tirando como anaranjado, podemos observar en este lado de acá. Y si se pudiera acercar la foto, pero nosotros personalmente observamos en el laboratorio que este botaba mucho dióxido de carbono, ya que el humo que este botaba era demasiado negro y muy visible. Sin embargo, acá más o menos se alcanza a notar un poco. Pasando al siguiente procedimiento, al número 7, al número 8, hacemos una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico dentro de un recipiente con agua y hielo. Esta mezcla de 1 mililitro de sulfúrico y nítrico están en un tubo de ensayo. Luego dice que se deje enfriar y se le agrega 1 mililitro de benceno y se observa. Nosotros realizamos eso, pero la profesora decidió hacerlo en otro tubo de ensayo para que pudiéramos observar, ya que en la pared del tubo se observaba como estuviera frío, como si estuviera en un frío, estando el tubo en temperatura ambiente. Eso sería todo, muchas gracias. Una vez que comenzamos con el experimento, analizamos 5 sustancias: benceno, tolueno, naftaleno, ácido benzoico y anilina.
Observamos cada una de ellas con atención para adquirir sus propiedades físicas. El benceno y el tolueno son líquidos. El benceno tenía un olor parecido a la acetona de uñas, pero como más leve, mientras que el tolueno tenía un olor mucho más fuerte y ambos eran incoloros. Su textura era líquida al exponerlos a otras sustancias, como el agua de bromo, mostrando un cambio químico notable y también presentando volatilidad, es decir, se evaporan fácilmente. Esto lo de la volatilidad no lo hicimos nosotros, sino que lo puso la profesora. Mientras que el naftaleno y el ácido benzoico y la anilina, en cambio, eran sólidos. El naftaleno tenía un olor muy fuerte, como veneno de ratas, su textura arenosa y de color blanco. El ácido benzoico tenía un olor suave como cítrico, una textura granulosa y también era blanco. La anilina era polvorosa, tenía un color rojo y un olor leve parecido a la acetona. En general, los compuestos sólidos no presentan volatilidad y su reacción al mezclarlos con otras sustancias fue más leve que en los líquidos. El segundo cuadro fue hacer pruebas con el agua, H2O y la acetona, por lo cual observamos lo siguiente, que el ácido benzoico y el naftaleno no se disuelven en agua y tampoco el benceno. Eso confirma nuestra hipótesis de los compuestos aromáticos no son solubles en agua. En cambio, la anilina sí fue soluble en agua, lo cual fue una excepción interesante porque a pesar de ser un compuesto aromático contiene un grupo funcional que puede interactuar con el agua. Cuando usamos acetona, un disolvente orgánico, la mayoría de las sustancias se disolvieron, incluyendo el benceno y el naftaleno y la anilina. Solo el ácido benzoico no fue soluble en acetona. Bueno, les voy a hablar acerca del análisis de resultados. Primero, ¿cómo es la combustión del benceno? El benceno es altamente inflamable y arde con una llama amarilla brillante, a menudo acompañada de humo negro, que es el carbono, debido a la combustión incompleta. Además, produce dióxido de carbono y agua. Observaciones que se esperan es llama amarilla intensa. Segundo, dice, escribe las ecuaciones químicas balanceadas que se realizan en la práctica. Para hacer esto, primero tenemos que hacer una bromación del benceno, que es una sustitución electrolífica. Segundo, se hace una sulfonación del benceno, mezcla sulfonítrica. Tercero, se hace una combustión del benceno. Y así podemos ver en la diapositiva de cómo hicimos estas ecuaciones del balanceo. Tercero, consulta los usos del benceno, naftaleno, neftaleno, analina, tolueno, atraceno y qué cuidados deben tenerse para su uso y por qué. Primero vamos a hablar acerca del benceno. Su uso principal es en la materia prima industrial, plásticos, detergentes, componentes de gasolina. Peligros principales: altamente inflamable, tóxico, nos puede producir cáncer, daño a la médula ósea. Precauciones claves: ventilación, guantes, no fuego, manejo cuidadoso de residuos. Les voy a hablar acerca del naftaleno, usos claves: repelente de polillas, fabricación de tintes y plásticos. Peligros principales: inflamable, polvo explosivo, tóxico, irritante y daño a órganos. Precauciones claves: ventilación, guantes, evitar polvo y fuentes de ignición. Tercero, neftaleno. Su uso clave son los tintes explosivos, farmacéuticos, de investigación. Sus daños principales son irritante, posible cancerígeno, posible daño al ADN. Sus cuidados son ventilación, guantes, ropa, gafas, buena higiene y evitar inhalación. Cuarto, analina. Poliuretanos es su principal uso, tintes, caucho, herbicidas, farmacéuticos. Sus principales daños son: es muy tóxica, hemoglobinemia y posible cáncer, daño hepatítico y combustible. Verificación del
de esta podemos los primeros auxilios son ventilación, guantes, ropa, respirador, gafas y evitar contacto en piel, ojos y prevenir que no fumar cuando utilicen estos químicos. Quinto, toluveno. Su principal uso es que es solvente, pinturas en adhesivos, componentes de gasolina. Sus daños son altamente inflamable, tóxico, afecta al sistema nervioso y riesgo fetal. Sus precauciones son no llamas, buena ventilación, guantes, respirador, evitar inhalación y contacto de este material. Sexto, atraceno, tintes, insecticidas, preservantes en investigaciones. Sus riesgos son irritantes, posible carcinógeno, combustible, polvo explosivo, ecotóxico. Y sus precauciones son ventilación, guantes, gafas, evitar polvo y llamas y no liberar al ambiente.